¿Les parece retomar? ¿Están listos? Sí, yo estoy listo. Sí. Vamos. Sí, démosle nomás. Ya, vamos entonces, sigamos. Nos queda una media hora más y yo creo que estamos listos, ¿ya? Vamos a terminar a la hora planteada. Les quiero hablar de financiamiento de etapas tempranas. Y les quiero hablar principalmente de las alternativas de financiamiento que existen, ¿ya? Y les quiero hablar de las estructuras mezanines, ¿ya? Las estructuras mezanines son estructuras híbridas que son instrumentos financieros que tienen características de deuda como características de patrimonio, ¿ya? Cuando uno esto lo ve gráficamente, es más o menos esto. Cuando ustedes conceptualizan de forma muy simple el balance de una empresa, ustedes pueden ver que el balance de una empresa que es más o menos este. Acá tienen ustedes el patrimonio. Acá están los activos de la compañía. Acá están los pasivos. Y acá está el patrimonio, ¿cierto? Entonces, es más o menos esta la estructura típica de cualquier balance. Los que no han tomado curso de contabilidad, esto es, ¿ya? Las estructuras mezanines se ubican acá. Aquí está la estructura mezanine. ¿Ya? Es acá. La estructura mezanine, ¿qué es lo que es? Es un híbrido entre deuda y patrimonio. Tiene características de patrimonio en lo que es riesgo, pero también tiene características de deuda en lo que es retorno. ¿Ya? Entonces, puedo tener yo estructuras que son acciones preferentes, que tienen características que son jurídicamente son, aquí tengo principalmente dos tipos de estructuras. Tengo lo que se llaman las acciones preferentes. Y tengo por otro lado lo que son las notas convertibles. ¿Ya? Esto es deuda que lo puedo transformar en patrimonio. Esto es patrimonio que tiene exigencias de deuda. Entonces, ambos son estructuras híbridas que jurídicamente esta es patrimonio, jurídicamente esta es deuda, pero ambos tienen características híbridas de patrimonio. ¿Y por qué se llama mezanine? Porque en Estados Unidos, los edificios en Estados Unidos, entre el lobby y el segundo piso, hay un piso intermedio que se llama mezanine. ¿Ok? En Chile es lo que ustedes conocen en los edificios antiguos, que se llama entrepiso. Los edificios antiguos tienen un entrepiso que está entre el primer piso y el segundo piso, y a veces el ascensor para, a veces no para ahí, que lo llaman la E de entrepiso. Entonces, mezanine es un piso intermedio que se mueve entre el patrimonio y la deuda. ¿Ok? Entonces, eso para que entiendan por qué se llama así y que tiene características de ambas, y les voy a explicar al tiro la racionalidad de las estructuras mezanines. Cuando uno ve el balance a la derecha de cualquier empresa, uno ve que la empresa la fundaron los accionistas fundadores, los fundadores de la empresa, los emprendedores, y pusieron un pequeño capital con acciones comunes o acciones ordinarias de una misma serie, con los mismos derechos todos. El 98% de las empresas, pyme o no pyme, tienen una estructura capital donde los fundadores todos son dueños de la misma serie de acciones sin diferencias de preferencia entre uno y otro. Y esas empresas se financian en el sistema financiero típicamente con estructuras tradicionales. Van al sistema bancario a pedir líneas de crédito rotatorias, van a pedir al sistema bancario créditos amortizables, leasing, factoring o van a sociedades de garantía recíprocas a veces a pedir créditos certificados de garantía recíproca, y los que no, y pueden ir al sistema financiero, bancario o no bancario, yendo a pedir factoring y otros. Todo eso tiene una característica: es deuda preferente, deuda senior, porque tiene un riesgo bajo, y típicamente los bancos en estas estructuras
se van contra, las garantías reales. Si la empresa no tiene garantías, le piden garantía a los fundadores, a los accionistas. Le piden dejar en prenda propiedades inmobiliarias o dejar avales personales. Y si la empresa tiene garantías, dejan en garantía los activos de la empresa. Entonces, deuda senior que tiene avales, garantías personales, directas o indirectas. Las indirectas son el aval. La directa es una prenda de un activo, que puede ser un contrato, puede ser una propiedad intelectual, puede ser un equipo, puede ser una propiedad, pueden ser distintos tipos de instrumentos que se dejan en garantía. Son todos distintos tipos de activos. Los que al banco le gusta, al banco de la propiedad intelectual no le gusta mucho, no le ve mucho valor. Tampoco le ve mucho valor a los contratos, depende del cliente, le asigna un valor más alto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, las empresas tradicionales se financian con el sistema financiero, con metodologías tradicionales de deuda, y se financian con los fundadores con patrimonio tradicional. Esa es la estructura normal de una empresa corriente. Las empresas que innovan en tecnología, que entran en la categoría de innovaciones tecnológicas, que tienen un potencial de crecimiento acelerado y que se pueden denominar que van a conseguir financiamiento semilla, seed capital, o van a conseguir financiamiento de capital de riesgo, son empresas que normalmente en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Chile, se financian con financiamientos alternativos, que se denominan Mezzanine Finance. Y típicamente yo me quiero concentrar hoy día en describirles dos estructuras típicas de la estructura de Mezzanine Finance. Una se llama nota convertible, que es deuda que la puedo convertir en acciones, y la otra se llama acciones preferentes. ¿Ya? Bien. Eso es lo que les quiero contar un poco hoy día. Entonces, denme un minutito. Voy a abrir un archivo que les va a permitir entender mejor esto. Denme un segundo. ¿Dónde está el archivo? Ahí está. Ya, aquí estoy. Entonces les quiero hablar de las acciones preferentes. Primero, ¿ya? Una acción, lo primero que les quiero explicar es que una acción tiene derechos sociales, tiene derechos de representación. Están mirando el Excel, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Una acción tiene derechos políticos y derechos económicos. Los derechos económicos son distribución de dividendos o venta de la empresa. Los derechos políticos son derechos de representación o gobernanza en la junta accionista y en el directorio. Entonces, cuando nosotros hablemos de derechos sociales de una acción, pregúntense, si alguien está pidiendo un derecho preferente con respecto a otro inversionista, es porque está pidiendo un derecho superior al resto, diferente al resto, en instancias de representación de derecho a voto o en instancias de distribución de beneficios económicos. ¿Ya? La racionalidad que tiene tener, tal vez no lo expliqué, lo omití. ¿Por qué uno no invita a un inversionista acá, en acciones comunes, y hace la vida más simple? La razón de fondo es que uno como accionista, ustedes como fundadores de una empresa de base tecnológica, típicamente una empresa de base tecnológica, lo que va a hacer típicamente es apostar a que el valor de la compañía depende del futuro, de un futuro incierto, pero de un futuro. Y yo no voy a valorizar la empresa al valor contable, porque el valor contable de la empresa es lo más parecido a cero. Por lo tanto, si yo meto a los inversores a invertir en patrimonio acá, yo no quiero que me valoricen en base a la situación actual, o valorización en base al múltiplo de este año, o de lo que yo he invertido a la fecha. Yo quiero que me valoricen en base al plan de crecimiento futuro. Por lo tanto, la valorización que yo quiero hacer de la compañía, de esta parte de acá,
depende mucho de si yo logro realmente alcanzar el resultado futuro. Y por esa razón, yo es lo que estoy diciéndole a los inversores: invierta conmigo, coloque capital, valoríceme significativamente más alto de lo que yo he aportado, porque yo creo que el futuro se va a cumplir. Y lo que hace el inversor dice: perfecto, yo estoy dispuesto a aceptar una valorización más alta, sujeta al cumplimiento del resultado futuro. Por lo tanto, yo voy a invertir contigo, pero no acá al lado. ¿Me siguen? No, no a este nivel, no con el mismo riesgo de ustedes, porque estoy entrando a un precio mucho más caro. Yo voy a invertir colocándome arriba de ustedes con una preferencia, cosa que si la empresa cuando se liquide, yo paso primero por caja. Dicho distinto, aquí tengo el nivel de riesgo más bajo y retorno bajo. Aquí tengo el nivel de riesgo más alto, retorno alto. En la medida que coloco una capa, otra capa y otra capa, ellos tienen preferencias en eventos de liquidación de la empresa. Ellos pasan por caja primero, este y así sucesivamente. Por lo tanto, este retorno, esta acción preferente, va a tener preferencia y menor riesgo que la acción común. Y por esa razón yo lo que voy a decir es: yo me quiero valorizar alto. Yo puse 100 millones de pesos, pero ahora me quiero valorizar en 1000 millones. Quiero multiplicar por 10 mi valorización. Pero ¿qué es lo que te ofrezco a cambio? Te ofrezco a cambio una acción preferente, que en eventos que la empresa la vendamos o que distribuya dividendos, tú pases primero por caja. Te quiero compensar con que tú aceptas una valorización extremadamente más alta que la que entré yo unos años antes, pero lo que yo te estoy ofreciendo es una preferencia, de tal manera de mostrarte que esta valorización de 1000 se justifica porque yo espero alcanzar una valorización futura alta. Si no alcanzo la valorización futura alta, mi empresa no valía 1000, pues valía menos. Y por lo tanto, tú pasas primero por caja. ¿Se entiende esa lógica? Esto es bien importante que lo entiendan. Esto no se lo va a explicar nunca más nadie más, ¿ok? Entonces, esto no lo van a ver en ningún curso, ni en ninguna clase. Entonces, yo los invito realmente a que me pregunten un poquito más de lo que me han preguntado hasta ahora, porque si no, después no sé cómo van a acceder a esta información. No sé si alguien ¿Aló? quiere hacer una pregunta. Sí. Eh, si uno, ahora que está en una etapa inicial, quiere empezar, es decir, empezar una empresa, dentro de los modelos que existen de crear empresas acá en Chile, sería conveniente, si yo me quisiera acoger a esta visión, crear una empresa por acciones. Nunca vas a crear una empresa limitada, ni una EIRL, para Ajá. levantar capital. Para levantar capital uno siempre estructura SPA o SA, siempre. Nunca limitada y nunca EIRL. La IRL es una empresa per persona y la limitada también. Y ningún inversor va a invertir en una empresa limitada ni una IRL. La estructura societaria es SPA y SA. Yo lo que estoy hablando es que dentro de la SPA y la SA tú vas a fundar la empresa con 10.000 acciones comunes donde van a entrar los fundadores de la empresa, y si tú después quieres generar un aumento en valorización significativo que depende del futuro de la empresa, si tú pusiste 100 millones de pesos y un año después valorizaste la empresa en 1000 millones, lo más probable es que la empresa hoy día no ha demostrado que vale 1000 millones, porque no has logrado 10 veces, no has logrado facturación, resultados, flujo de caja que justifique los 1000. Los 1000 se justifican solo en la medida que tu empresa realmente crezca aceleradamente en el futuro. Por lo tanto, si tú logras una valorización de 1000 millones 10 veces más alta de lo que financiaste en una primera etapa, lo más probable es porque estás prometiendo un futuro muy promisorio y muy atractivo para el inversor. Por lo tanto, ese inversor no va a estar dispuesto a aceptar una valorización de 1000 millones entrando en acciones comunes al mismo nivel tuyo acá, en esta capa acá, sino que va a querer una acción preferente, va a querer tener menor riesgo y mayor preferencia. Y lo que te va a decir es: ok, esos 1000 se justifican si la empresa vale 5000 en el futuro. Si la empresa en el futuro vale 1000, hoy día no valía 1000, valía mucho menos. Significa que yo no puedo entrar a 1000 millones hoy día para que en 5 años más valga los mismos 1000. No es negocio para mí, no gané nada. Por lo tanto, lo que va a hacer el inversor va a decir: yo te ofrezco yo reconozco tu valorización más alta de 1000 millones, pero yo entro en condiciones preferentes, cosa que si distribuimos dividendos o vendemos la empresa, yo primero paso por caja.
tengo preferencia en eventos de liquidación, porque yo estoy tomando mucho más riesgo que tú. Yo puse 1000, tú solo pusiste 100, y yo me quedé apenas con el 50% de la empresa, habiendo puesto el 90% del capital. Mi riesgo es significativamente más alto que el tuyo, porque estoy poniendo mucho más capital por un porcentaje de propiedad menor, y quiero una compensación a cambio. Preferencias, tanto en toma de decisiones relevantes como en eventos de dividendos o venta a la empresa. ¿Se entiende la racionalidad? Es una compensación que depende del futuro. Si no se cumple el futuro, la empresa no valía 1000, valía menos. ¿Alguna pregunta? Pero en lo relacionado con el dividendo, sería 50%, ¿no? ¿O sería más? No, más. Te voy a mostrar el ejemplo. Mira, Ya. tenemos aquí una empresa. La ley de sociedad anónima establece que con 2/3 de las decisiones, con 2/3 de los votos de la junta accionista, tú puedes tomar todas las decisiones que quieras. Y si tienes 5 directores, 3 de 5 toman todas las decisiones. ¿Ya? Entonces, típicamente, cuando un inversionista entra, por ejemplo, con un 33% de la propiedad o 30% de propiedad, tiene derecho a nombrar, por ejemplo, un solo director. Y por lo tanto, ese inversionista, lo más probable es que no va a querer invertir con un 30% en acciones comunes y va a querer que sus acciones tengan una preferencia. Porque en estricto rigor, ese inversionista con 30% de la propiedad de la compañía no tiene ningún derecho a veto. Y todas estas decisiones fundamentales para la empresa las puedes tomar tú solo sin pedir la aprobación. Aumentar el capital, disminuir el capital, vender la empresa, distribuir dividendos, cambiar la cantidad de directores, nominar directores, entregar stock option, plan de incentivo accionario a ejecutivos clave, contratar auditores, modificar el objeto de la sociedad y el plazo de la sociedad, esos 10 factores que son fundamentales para una sociedad, que es modificar los estatutos, esos 10 factores los podría tomar los fundadores con el 67%. Y si el inversor que puso 1.000 millones de pesos, con el 30%, no pide preferencia en las decisiones importantes, estaría él dándote un cheque en blanco, pudiendo tú tomar todas estas decisiones solo sin consultarle. Por lo tanto, ningún inversor le va a interesar invertir y ustedes van a quedar muy mal parados como fundadores pidiendo un cheque en blanco a alguien que no conocen sin darle derecho a veto en decisiones importantes. Las mínimas que tú les debieras dar derecho a veto son las que están en color gris. A nivel de directorio ocurre lo mismo. Si esa persona tiene un solo director, en estricto rigor, o 2 directores, no necesitas tú los votos de ellos favorables para tomar estas decisiones. Y por lo tanto, él va a pedirte eventualmente un derecho a veto en las decisiones más importantes para poder tener injerencia en las decisiones importantes del directorio. ¿Cuáles son las decisiones más importantes? La contratación de las personas clave, las decisiones de inversión, de endeudamiento, garantías, presupuesto, estructura de poderes, a quién le asignas el plan de incentivo accionario, la constitución de filiales y transacciones con empresas relacionadas. Estos aspectos son fundamentales. Y yo te pregunto, ¿en cuáles de estos aspectos le vas a ofrecer un derecho a veto para que él participe en las decisiones importantes? Porque de lo contrario, con un director o 2 directores no necesitas el voto de ninguno de ellos para tomar todas esas decisiones y lo estarías invitando al directorio, pero todas las decisiones las puedes tomar solo sin preguntarle. Y es por esa razón que típicamente uno negocia con un inversor que entra en la propiedad de la empresa de manera minoritaria, derecho a veto en decisiones de junta accionista y en decisiones de directorio. Esos son los derechos políticos que uno negocia con acciones preferentes, darle derechos adicionales a los fundadores de lo que establece la ley para protegerlos e incentivarlos a que inviertan. ¿Se entiende? Porque son minoritarios. A nivel económico, le voy a dar derechos de preferencia de dividendos y o venta de la compañía. Ejemplo de dividendos o venta de la empresa. Yo hago un aporte de capital de $500.000 en la empresa. ¿Ok? Luego de 1 año, 2 años, la valorizo en $9 millones y levanto $1 millón más. Por lo tanto, el inversor va a entrar a una valorización de 9 más 1 de 10. Pre-money, aumento de capital, post-money. El inversor va a acceder al 10% de la propiedad de la compañía. ¿Ya? Aquí puse un ejemplo, Javiera, por cualquier nombre. ¿Ya? Si yo logro el caso de éxito, que es multiplicar por 10, vender la empresa en $50 millones, somos todos felices, porque el inversor multiplicó por 5, yo me llevé 45 y el inversor se llevó 5. Y la vendimos en 50. Sin embargo, si es que nos fue mal y la empresa la vendemos en $5 millones, y él entra con acciones comunes, se va a llevar el 10% de 5, ¿cierto? 10% de 5 se va a llevar 500.
yo me llevo 4,5. Fíjense lo que pasó. ¿Yo cuánto coloqué en la empresa de capital? $500.000. Y me llevé 4,5. Multipliqué por 9 mi inversión. ¿Y qué le pasó al inversor? ¿Qué le pasó al inversor? Puso 1, ¿y cuánto se lleva? Perdí la mitad. ¿Por qué le pasó eso? Porque él aceptó que la empresa valía 9. Porque tú le prometiste que le íbamos a vender en 50. Pero no se cumplió el éxito, se cumplió el fracaso. Y se vendió en 5. Por lo tanto, ningún inversor va a entrar a una valorización de 9 en acciones comunes porque sabe que si es que la empresa se vende más bajo, no gana, va a perder plata. Si se vende al mismo valor, no va a ganar nada. Y si se vende en 20, gana poco para el riesgo que está tomando. Multiplica por 2, que él prefiere invertir en un negocio inmobiliario de bajo riesgo que multiplicar por 2. Y por lo tanto no va a entrar a una propiedad, no va a aceptar esta valorización en acciones comunes, porque en el escenario adverso, empatado o un poco mejor, no es atractivo para él, porque pierde, no gana nada o gana muy poco. Y solamente en el escenario exitoso gana plata. Entonces, por esa razón, un inversor nunca va a entrar con acciones comunes a la propiedad de la compañía cuando tú le ofreces una valorización agresiva de $9 millones o equivalente. Y va a pedir una compensación en acciones preferentes. ¿Qué preferencia? Preferentes convertibles. Es que establece que al menos se va a llevar 3 por. ¿Qué significa eso? Que si la empresa se vende en 5, los primeros $3 millones son de él. Y por lo tanto los fundadores se llevan 2. Tú me dices, Claudio, pero la empresa se valorizó en 9. Sí, pero tú no cumpliste la valorización, el retorno mínimo ofrecido al inversionista. El retorno mínimo que el inversionista exige en una acción preferente es 3 por. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que él coloca un mínimo. Vendemos la empresa, pero yo me llevo al menos $3 millones. Por lo tanto, si la empresa se vende en 5, me llevo 3, tú te llevas 2. Claudio, pero yo me valoricé en 9. Sí, pero no cumpliste tu meta, tu compromiso era 50, se vendió en 5. Por lo tanto, yo me llevo siempre un mínimo. Si la empresa se vende en 10, me llevo también un mínimo de 3. Si se vende en 20, me llevo un mínimo de 3. Si se vende en 50, el mínimo de 3 es menos que 5, por lo tanto me llevo 5. Si se fijan, esta estructura es como si fuera deuda. Es como si fuera deuda donde te obligan a pagar 3 en cualquier escenario. ¿Ok? Y la otra... Una consulta. Dime. ¿Esto es lo mismo que hacer una inversión con apalancamiento? ¿O son términos distintos? Es un híbrido porque al final del día, en el escenario adverso, me llevo una renta fija, y en el escenario favorable me llevo una renta variable. Renta fija es deuda, renta variable es patrimonio. Por eso tiene características de patrimonio y de deuda. ¿Se entiende? A eso me refiero. ¿Se entiende económicamente? Entonces, ahora este es convertible, este es un mínimo, pero hay uno que es más adverso, que se llama redimible convertible. ¿Qué significa? Que primero pasa por caja como si fuera deuda, es decir, los primeros 3 millones no es un if, no es un sí, no es un mínimo. En todos los escenarios me llevo 3. Y después convierto. ¿Se entiende? ¿Qué significa convertir? Que me llevo 3 y ¿cuánto queda para repartir? 2. Y de los 2, ahora me llevo el 10%. ¿Se entiende? Es como si fuera renta fija más renta variable, que es distinto, que esto es renta fija o renta variable. Este es y renta variable. Entonces esto es redimible porque redime, recibo mi renta fija y además recibo el 10% del excedente. Entonces paso por caja 2 veces, con la renta fija y después con la renta variable. La diferencia entre acciones, esta es la que este favorece al fundador, esta favorece al inversor porque pasa 2 veces por caja. La diferencia en la reacción es clave. Y muchas veces los fundadores no entienden lo que están leyendo. Y los abogados que contratan, como no tienen experiencia en capital de riesgo, a veces tampoco lo entienden bien. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero hacer ver con esto es que aquí tengo el escenario. Veamos este escenario. Primero me llevo 3, quedan 7 y me llevo el 10% del remanente. Me llevo 3,7 de los 10. Y aquí me llevo 3 más el 10% del remanente, 4,5. Me llevo 7,5 versus acá que me llevo 5. Es mucho más favorable para el inversor, porque recupero la plata como si le hubiera puesto deuda
Y además me llevo a la parte variable. Paso por caja 2 veces. Y es uno más el otro. Aquí es uno o el otro. ¿Se entiende? Estas son acciones preferentes. Estas acciones preferentes convertibles. Esta es una acción preferente redimible, convertible. Y esta es una acción solo redimible. Esto es igual a deuda. Solamente me llevo renta fija. Me llevo solo el mínimo, los tres. Ningún inversor le va a interesar invertir en redimible si además no se lleva una componente variable acá o acá. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí, una Sí, sí. consulta, perdón. Está súper interesante esa figura. Mi pregunta es, entonces, en el caso de las que son solamente redimibles, no existen en la práctica, por así decirlo. O sea, de manera teórica se pueden presentar, pero en la práctica, si no son atractivas para los inversores, no existen. Y la otra pregunta que tengo, uno para cuando busca levantar capital, va a depender del producto que uno tenga. ¿Cómo lo hace o cómo elige cuál? Porque obviamente me conviene más el primer caso que el último caso. Va a depender, Pero uno llega a un compromiso. va a depender tu negocio, qué naturaleza de negocio tienes y qué perfil de inversionista tienes y la experiencia que él tiene en esta estructura. Cada uno es para distintos tipos de negocio. No hay una receta. ¿Ya? Hay ciertas mejores prácticas, pero no hay una receta. El que más te favorece a ti es este el que deberás siempre proponer, pero el inversor lo más probable es que se va a sentir más cómodo con este. Va a depender del perfil del inversor, es cuál te va a exigir, si va a aceptar este o se va a ir por este. Lo que estamos aquí haciendo en la práctica, estamos condicionando la distribución del beneficio al resultado de la compañía, porque esta valorización es sujeta al resultado. Entonces, yo estoy valorizando alto porque yo espero vender alto, pero si vendo barato, las acciones preferentes me permiten que el inversor mitigue su riesgo y pase primero por caja. Y yo sé el que pasó después por caja. Y lo que pasa acá al final, si tú ves mira este escenario. Si la empresa se vende en los mismos 10, significa que no valía 9, valía menos. ¿Cachai? Valía significativamente menos. Eso es lo que estoy planteando en la práctica. Entonces yo me llevo el 30%. Por lo tanto, lo más probable es que no valía. Pero sí, pues, si aquí me llevo el 30%, significa que este millón era 30. Y si es 30, significa que la empresa valía 2, no valía 9. Valía 2,3 para yo poder llamar el 30 con 1 millón. Es decir, una estructura de 9, 1, preferente, que me llevo 3, si se venden 10, es lo mismo que decir que la empresa no valía 9 y valía 2,3. Y si yo hubiese invitado a un inversor en acciones comunes, le hubiera ofrecido le hubiera dicho valorización de 2,3 millones, no 9, y quédate con un 30%. Porque en caso que la vendamos a 10, tú te llevas el 30. Es equivalente. ¿Entendieron el símil que les acabo de hacer? Es decir, la empresa no valía 9, valía significativamente menos. Y lo que hizo esto es corregir la sobrevalorización que hizo el fundador, porque pensaba que la iba a romper y no la rompió. Solamente la vendió en 10 millones. ¿Ya? ¿Algún comentario? O sea, sí, un comentario. O sea, en realidad ahí el juego está en cómo saber, en cómo valorizar en realidad uno su negocio al principio. Esa es como la parte por la cual... ¿Cuáles son tus expectativas futuras y tu hambre, tu vocación, tu propósito? ¿Tu propósito es un home run para vender una compañía a nivel global? ¿Tu home run es venderla en el Pacífico? ¿Es venderla en Chile o venderla en Concepción? ¿Cuánto capital quieres levantar? ¿Y cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu ambición? Entonces, según esa ambición, vas a tener una expectativa de valorización más alta y por ende vas a estar dispuesto a a tomar más riesgo como fundador y entregar más derechos al inversor. Entre más valorizas, tienes que estar dispuesto a entregar más en acciones preferentes. Es un juego esto, de un balance. Entre más bombeas aquí tu empresa, más apuestas al futuro. Y el fundador te va a colocar condiciones más adversas para compensar su riesgo. ¿Ves? Es decir, nada es gratis. No, claro, acá Ningún puede inversor. ser también... Esto no lo estoy inventando yo. Esto tiene más de 30 años de antigüedad. Así funciona la industria de capital de riesgo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo no hay ningún fondo de inversión que invierta en acciones comunes. Y si invierte en acciones comunes es a bajas valorizaciones. Si alguien está dispuesto a valorizar tu pyme, tu emprendimiento, en más de $1 millón, te va a exigir siempre acciones preferentes. Y si no conoce la estructura de las acciones preferentes, la implicancia económica,
estáis emprendiendo con los ojos cerrados, con una probabilidad de caerse fuerte y pegarse muy fuerte en la cara y romperte los dientes. Claro, no, sí, eso yo lo tengo claro. Sí, yo creo que mi mayor problema por ignorancia más que nada es cómo aprender a valorizar. Yo creo que esa es la parte clave. Al menos para mí, en mi caso. Es más importante que la valorización es la estructuración. Yeah. La valorización no es tan importante. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que ahí le valorizamos 9 y el inversor se llevó igual 3 millones. Lo importante es cómo diseñé la estructura. Eso es mucho más importante. Okay. Y por eso es que eso es lo que yo me meto. Yo no lo delego a nadie. Porque eso es más un arte que una ciencia. Lo otro, uno puede llegar a una valorización, pero al final lo importante es qué condiciones me colocan de preferencia. Si me colocan preferencia extremadamente ruda, puedo tener una tremenda valorización, pero al final en cualquier escenario el inversor se va a llevar la mitad de la empresa. Entonces, ¿por qué saco valorizando 9 millones de dólares si el inversor se va a llevar siempre entre 40 y 50% de la propiedad de la empresa? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cachai? Sí, gracias. Entonces, jurídicamente, donde está mi mouse, de esta línea para abajo es patrimonio. Pero económicamente, como se dieron cuenta, las acciones preferentes tienen características de deuda. Y ahora voy a hablarles de las notas convertibles, que son deuda que yo quiero transformar en patrimonio en el futuro. ¿Ya? Entonces, les quiero explicar. En la ronda SEED, en empresas en etapas tempranas, casi todos los fundadores y los inversores están levantando notas convertibles. Casi todos los fundadores que son apoyados por incubadoras de negocio van por el modelo de notas convertibles. Porque es más flexible, es más barato, no tienen que modificar los estatutos sociales, crear acciones preferentes ni nada de eso. Es un documento simple de estructurar. La plata entra como deuda y en el futuro, en un horizonte de tiempo de un par de años, cuando la empresa levante capital, convierten en acciones preferentes. Cuando la certeza de la empresa de la valorización sea más alta. El fundador lo que hace, quiere levantar lucas, quiere financiar su negocio, pero quiere postergar la valorización a un momento de mayor certeza. Entonces lo que quiere es postergar la valorización y que el inversionista se transforme en accionista cuando tengamos más certeza del desarrollo del negocio y poder conseguir condiciones más favorables de valorización. Entonces es un financiamiento transitorio, puente, flexible, barato, desde el punto de vista de implementación legal, para que el inversor pueda colocar 10, 20, 50, 100, 200 millones de pesos en deuda, que después ese inversor lo va a querer convertir en patrimonio para poder capturar el retorno futuro del patrimonio de la compañía. Y simples acciones preferentes, las notas convertibles, tienden a convertirse en acciones preferentes en la siguiente ronda de levantamiento de capital. Es un financiamiento transitorio, puente, de 1 o 2 años, mientras la empresa crece y está preparada para levantar más capital en acciones preferentes. ¿Cuáles son las condiciones más importantes de una acción preferente? Es que el inversor que entró hoy día y que te creyó a ti, Max, por ejemplo, va a invertir, nos va a querer convertir a la misma valorización que va a convertir otros inversores en 2 años más, porque tú invertiste conmigo hace 2 años antes, por lo tanto lo que tú me vas a exigir es un descuento de 20 o 30% típicamente, es decir, tú vas a querer entrar a una valorización más baja por el efecto de haber entrado en una etapa más temprana con más riesgo. Entonces, la cláusula más importante es el descuento que te exigen en la nota convertible para convertir sujeto a la valorización futura que te haga un tercero. Si un tercero valoriza la empresa en 4 millones, yo le aplico un descuento de un 30% y valorizo en 4 por 7, 2,8 millones de dólares. Yo convierto más barato. Convierto a 2,8 millones y no a 4 millones como va a valorizar la empresa un tercero. Si la empresa la valoriza muy alto, quiero ponerle un techo. Y por lo tanto, yo acepto ponerte notas convertibles de 100, 200 millones de pesos, pero una valorización máxima de 3 millones de dólares. Si nos va muy bien con esa plata y lo haces súper bien y alguien te valoriza en 5, yo convierto a 3 millones. Tope. Como te estoy prestando plata, te voy a cobrar una tasa de interés de 5% anual. Defino en qué condiciones yo puedo convertir. Defino que en caso que la empresa se vende, aceleramos la conversión de forma automática. Si es que levantas capital y lo encuentro atractivo, el levantamiento de capital, me gustaría suscribir un aumento de capital y también ser parte de esa ronda como si fuera accionista.
y tengo preferencias en eventos de liquidación por ser deuda sobre el patrimonio. Son las condiciones más importantes. Las dos primeras son el corazón de cualquier deal. Esto se negocia por un correo, casi por WhatsApp. Estas son las dos condiciones más importantes. Lo otro es bastante estándar. Ejemplo numérico y vamos terminando. Levanto una deuda convertible de $500.000 con un tope de valorización de $4 millones. Máxima valorización. Un descuento con respecto a futuros levantamientos de capital de 20% y cobro una tasa de interés de 10% anual. ¿Ya? En un año plazo, logro una valorización de 7 millones. ¿Ya? Y alguien me coloca capital por $2 millones. Levanto $2 millones a 7 millones. ¿Me siguen todos hasta ahí? Esta es la nota y esta es la ronda de levantamiento de capital. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Cómo convierto? ¿En qué yo puse notas convertibles de $500.000. ¿Con qué porcentaje de la propiedad me quedo? ¿Cuánto diluyo al fundador? La nota son $500.000 más el 10% de la tasa de interés, que se devengan pero no se pagan, se tienen que reconocer. Entonces yo como empresa le debo al inversor $550.000. 500 de capital de la deuda y 50 de intereses, 550. Y convierto al menor valor entre $4 millones, que es el máximo, y el 70% y 7 millones menos el 20%. 7 millones menos el 20% es 5,6. Convierto a 4, que es el menor valor. Es el menor entre este y este menos el 20. Por lo tanto, convierto a 4. 550 dividido 4, 13,75. ¿Cuánto le queda a los fundadores? 86,25. Me costó, estos $500.000 me costaron 3,7% propiedad. Y ahora, estos señores, con los 2 millones que pusieron acá, estos 2 millones, valorizan en 7. Por lo tanto, 2 más 7, 9, propiedad 22. Por lo tanto, ahora todos nosotros nos vamos a diluir en un 22. Por lo tanto, el fondo de inversión que entra con los 2 millones se queda con 22,2 y yo me diluyo en un 22, 13 menos 22, 10, y los inversores, los fundadores, lo mismo. Por lo tanto, estos fundadores que levantaron $500.000 hace 2 años, hace un año, perdón, es un año solamente, y ahora $2 millones a una valorización de 7, tienen un 67% de la empresa, quedándose un 10 y un 22 cada uno. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Déjenme ver aquí. Ya. Les quiero mostrar otra cosa más antes de ir terminando. Déjenme salir de esta lámina. Entonces aquí yo les compartí con los materiales que les dejé para el taller de hoy día. Este es un modelo que calcula en forma automática los porcentajes de propiedad y la valorización. Entonces aquí yo creo una empresa con 10.000 acciones. ¿Están mirando mi Excel? Creo una empresa con 10.000 acciones y emito en una ronda seed, entrego un 6% en stock option. ¿Ya? Puede ser el número que ustedes quieran. Y levanto una nota convertible de $250.000. ¿Ya? No, perdón. Levanto una ronda seed, acciones comunes. $250.000. Entonces valorizo la empresa. Valorizo la empresa ante el aumento de capital en $900.000, post aumento de capital, 250 en esto más esta valorización, este aumento de capital de 250, que un semilla, más los 950 es 1.150. Por lo tanto, el que puso estos 250 se quedan con el 20% y generamos una dilución de 6% para personas claves de la compañía, stock option. Ahora, levanto una nota convertible de $500.000, aquí está la nota convertible, 12 meses, 10%, tope de valorización 4, igual que el ejemplo que acabamos de hacer, y por lo tanto, aquí están los 550 que se capitalizan,
se queda con un 10%, te lo calcula automático, y valoriza la empresa en 7, igual que lo que hicimos delante, más 2 sería 9. Por lo tanto, el que entra con un 20%, aquí entra 550 por un 10, levantamos otro stock option de 10, más un 4%. Y el porcentaje de propiedad de cada uno aquí está aquí establecido. La empresa, después de 4 o 5 años, se venden 30 millones de dólares. 10 millones de dólares de facturación por 3 veces la venta, 20 millones de dólares. Imagínense que somos más conservadores, se venden 2, 20 millones de dólares. Muestra cuánto se lleva cada uno. Los fundadores se llevan 7 de los 20, los stock options se llevan 2 millones 3, la ronda seed que entró primero multiplicó por 9, se lleva 2,1, los que entraron después, el fondo de inversión, el nota convertible multiplicó por 4, 2,3, y el fondo de inversión multiplicó por 3, 5,4. Y por lo tanto te muestra una empresa que se funda, stock option, acciones comunes, acciones preferentes, notas convertibles y expectativas de venta. Y te calcula todo de manera automática para ver las expectativas de valorización futura de cada escenario. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo bien concreto de cómo poder aplicar los conceptos que hemos visto hoy día de tanto valorización como series de acciones. ¿Ya? Entonces, solamente para terminar, anticipando un poquito lo que les mostré recién, esta es la última lámina que les quería compartir. Piensen siempre en la tabla de capitalización que es clave para ustedes. Ustedes van a fundar una empresa con 10.000 acciones, una SPA típicamente, van a ofrecer a hombres claves para retenerlos y motivarlos acciones, pueden a los empleados ofrecerle 5%, a un asesor clave un 1%, y eso me da 10, me da que tengo que diluirme en un 94%. Estas acciones yo no las vendo, yo tengo que generar nuevas acciones. Por lo tanto, emito, agarro los 10.000, los divido por 94%, llego a los 10.640 y entrego 530 y 110 acciones nuevas. Ahora, estas son las acciones que tengo emitidas por los fundadores, más los stock options que le entregué a personas claves de mi equipo. Entonces tengo 10.640 acciones. Imagínense que yo logro valorizar mi empresa en etapa temprana en $900.000. Mi precio por acción son los 900.000 dividido por la cantidad de acciones, 84,5. Ese es mi precio por acción. Si yo decido levantar $250.000 en una ronda seed de acciones comunes, igual que el ejercicio anterior, tengo que emitir 2.956 acciones. Agarro lo que necesito levantar, lo divido por el precio por acción y llego a cuántas acciones debo emitir. Y por lo tanto, con eso calculo cuántas acciones emito y cuánto me diluyo en el tiempo. Lo que les estoy mostrando en este ejemplo básico es, constituyo una sociedad, emito 600 acciones para stock option, valorizo mi empresa y por lo tanto mis acciones, decido levantar capital por un cierto monto en acciones comunes y defino cuántas acciones tengo que emitir. Todos nos diluimos, tanto los fundadores como los que recibieron stock option, en un 21,7, teniendo la empresa 13.596 acciones. ¿Ok? Ese es un ejemplo básico de mostrar cómo un fundador crea una empresa y va levantando capital en el tiempo y cómo calcular la cantidad de acciones a emitir y el precio por acción. ¿Ya? Entonces yo les estoy dejando esa información disponible, que se las compartimos ahí con el equipo de Incuba UDEC. Y nada, miren, lo que yo les quiero transmitir es que lo que yo quise el día de hoy es introducirlos a los conceptos de tesis de inversión, a los conceptos de la importancia que tiene armar un deck de inversión robusto con ejemplos concretos. Hablamos de lo relevante que son los conceptos de metodologías de valorización de capital de riesgo y lo relevante que es estructurar rondas de levantamiento de capital por fases para mejorar la posición de los fundadores. Y por último les hablé de las estructuras de financiamiento mezanine y lo importante que son. ¿Ya? Con esto no van a ser expertos, yo no espero que sean expertos. Es una primera aproximación para que empiecen a familiarizarse con estos conceptos. Uno de estos se demora años en aprender, yo todos los días aprendo de cada operación que asesoro o que veo. Y los invito a ir informándose un poco más, a leer un poco más. Si alguien tiene algún interés especial me puede escribir. Yo feliz en compartirle materiales para que puedan estudiar un poco más eso y poder ir familiarizándose con estos conceptos. Si ustedes quieren desarrollar su vida profesional en el mundo del emprendimiento, quieren levantar capital, no todos necesariamente van a ir a buscar capital a fondos de inversión,
pero si quieren levantar capital, estos conceptos básicos son re importantes tenerlos presentes para que puedan conseguir sus objetivos que se han planteado de financiamiento y las mejores condiciones posibles. Así que nada, yo les quería solamente agradecer su tiempo. Espero que haya sido productivo esta mañana y hayan sentido que les agregó un granito de arena al programa que están haciendo este módulo. Así que nada, solo agradecerles su participación y nada, y feliz de mantenernos en contacto en caso que necesiten cualquier cosa. Gracias a Sí, usted. Claudio, antes de dar la palabra a alguno de los asistentes, a nombre de la incubadora, bueno, dar los agradecimientos. La verdad, todo el contenido que se revisó va a ser información valiosa para la convocatoria VIEW. Y también, bueno, recordarle a todos los asistentes que luego se les va a compartir el link donde va a estar la grabación de la presentación de hoy. Creo que alguno iba a